Listo, listo, ya estamos por acá en vivo. Bueno, ahora, el día de hoy te cuento que vamos a tener una mentoría donde vamos a ver lo que es acción de precio basándonos en las velas japonesas. Mira, por acá tengo un PDF que más adelante te lo voy a compartir. Todo esto es información que está en internet por si acaso, no es de autoría mía ni nada por el estilo. Pero mira, básicamente, ¿qué son las velas japonesas? Las velas japonesas son parte de cualquier análisis técnico. Aquí te traigo una guía especial para que puedas utilizar, comenzar y comprender todos los elementos que componen las velas japonesas y la interpretación realmente, porque las velas japonesas no son más que una interpretación del precio dentro del gráfico. Y pues eso nos da información de lo que sería la guerra, entre comillas, entre compradores y vendedores dentro del contexto del precio de algún tipo de activo. ¿Listo? Este es algo que saqué de esta página que se llama medidaytrader.com, pero hay un montón de información ahí en internet. De hecho, hay un libro que se llama La Biblia de las velas japonesas, que tiene cualquier cantidad de patrones de velas japonesas que te puedas imaginar. Eh, yo no te voy a enseñar todos los patrones como tal que hay. Me voy a enfocar en los que más se ven en el mercado y cómo los puedes aprovechar, ¿listo? Para que lo tengas en cuenta. De resto, permíteme nada más. Listo. Ahora, bueno, las velas japonesas, como te había comentado en alguna sesión anterior, permíteme, me voy a un par de forex. Vámonos a este de FXCM. Listo. Entonces, bueno, en alguna mentoría anterior yo te había comentado a ti que las velas japonesas son básicamente la representación del gráfico, o perdón, la representación del precio en el gráfico y que asimismo eso nos daba a nosotros información relevante de cómo nosotros podíamos aprovechar, por así decirlo, según la información que nosotros estuviéramos viendo. Bueno, esta velita japonesa me quedó medio rara por acá. Bueno, ya, ahí más o menos, que se ve medio rara, pero listo, ya. Ahora, nosotros tenemos dos tipos de velas japonesas. Tenemos lo que sería una vela alcista y una vela bajista. Entonces, listo. Vamos a colocar estos dos. Esta que tenemos acá, le voy a colocar tun, tun, visibilidad, ok, chévere. Vamos a, le voy a colocar rojo a la que es bajista y le voy a colocar verdecito a la que es alcista. Bueno, no cambia tampoco mucho, pero esa sería básicamente la lógica de estos dos. Ahora, nosotros que tenemos esta como vela bajista, déjame te pongo por acá, bajista, para que lo tengas más claro, y esta de acá sería alcista. Chévere, listo. Nosotros qué tenemos en las velas japonesas, hay un montón de velas japonesas que te puedas imaginar. Pero en este caso, ¿cuál es, digamos así, la estructura, por así decirlo, de una vela japonesa? Nosotros siempre vamos a tener lo que sería el precio de inicio de esa vela japonesa y el precio de cierre. ¿Cuál sería en este caso nuestro precio de apertura en una vela bajista? Precio apertura. En este caso, como es una vela bajista, el precio de apertura va a ser el que está en la parte de arriba. Y nuestro precio de cierre va a ser este de acá. Nuestro precio de cierre. Para que lo tengas en cuenta. ¿Listo?
Ok, siempre nuestro precio de apertura va a ser este de acá en la parte alta y nuestro precio de cierre va a ser este que tenemos en la parte de aquí abajito para que lo tengas en cuenta. ¿Listo? ¿Qué nos dice en este caso esta velita japonesa? Déjenme borro toda esta cuestión. Chuchun. Listo. ¿Qué nos dice la vela japonesa como tal? Todo esto que tú ves acá, desde el inicio hasta el cierre, es el cuerpo de la vela, para que lo tengas en cuenta. Todo este pedazo de acá, desde la apertura hasta todo lo que recorrió hasta el punto de cierre, nos representa todo el movimiento real que tuvo el precio durante esa temporalidad en la que nos encontramos. Recuerda que las velas japonesas van a cambiar dependiendo de la temporalidad. Listo, tú puedes ver una vela japonesa de 1 minuto con una estructura tal vez bajista, pero en 5 minutos puedes que veas la vela como tal alcista, por ejemplo. O igual, puedes que tú veas una hora, en vela de 1 hora, una vela aparentemente alcista, pero resulta que en un día esa cuestión realmente lo que hizo fue bajar. Entonces, dependiendo de la temporalidad, tú vas a ver diferente tipo de información dentro del mercado que tienes que tener súper en cuenta esa parte, ¿listo? Entonces, aquí básicamente, como te comento, precio de apertura en una vela bajista siempre va a estar arriba y el precio de cierre va a estar abajo. Y todo este cuerpito me representa el recorrido total hasta el punto de cierre. Si tú te fijas, acá tenemos una mechita arriba y una mechita abajo. ¿Qué me representan estas mechitas? Básicamente, me representa igual el movimiento del precio durante esta temporalidad en la que lo estoy analizando. Por ejemplo, esta mechita de acá arriba pudo significar tal vez que el precio intentó subir, pero no tuvo la fuerza suficiente en ese momento los compradores para llevarlo al alza y lo que hizo fue comenzar a bajar. Misma cuestión, esta mechita de acá abajo, ¿qué significa? Los vendedores efectivamente intentaron llevar el precio aún más abajo, pero los compradores entraron acá y no permitieron que el precio bajara tanto y por eso terminó en este precio de acá de cierre, ¿listo? Para que lo tengas en cuenta. Eso es básicamente lo que me significan estas mechitas que te vas a encontrar prácticamente que en un muy buen porcentaje, un alto porcentaje de las velitas japonesas, ¿listo? Ahora, eso en el caso de una velita bajista, ¿no? Ahora, de una vela alcista, ¿cómo sería? Acá es lo contrario. Acá el precio de apertura es abajo y el precio de cierre es acá arriba. Se los voy a poner acá al ladito. Acá es lo contrario. ¿Por qué? Porque si la vela está alcista es porque el precio se puso, se puede decir, más caro o en ese caso nos generó un precio cada vez más alto que el anterior que nosotros tuvimos. Entonces, el precio, el inicio del precio, la apertura de la vela fue en esta partecita de acá, tuvo todo este recorrido que sería el cuerpo de la vela y tuvo su cierre en el punto de acá. Como te puedes dar cuenta, tenemos una mechita acá arriba y una mechita acá abajo. ¿Qué significa eso? Igual, el precio puede que acá haya intentado los compradores intentar meter más compras para que el precio subiera, pero resulta que llegó hasta por acá arriba y ¡pum! Retrocedió hasta este punto de acá. Misma cuestión acá abajo, puede que al inicio hayan intentado los vendedores llevar el precio a la baja y lo lograron hasta este punto, pero acá ¡pum! Se devolvió y comenzó a generar su cuerpo alcista, ¿vale? Entonces, el cuerpo o digamos que la estructura como tal de una velita japonesa, tú lo vas a encontrar así en todo el mercado, ¿listo? Asimismo, tú te vas a encontrar con unas velas que son así súper grandototas, o puede que te encuentres con una velita, uy, perdón, acá, estoy acá, o puede que te encuentres con una vela con un cuerpo así súper chiquito y su mecha así, que eso también, o sea, acá hay un montón de información que te pueden estar dando las velas japonesas y hay de todo tipo, literal, de todos los que te puedas imaginar.
pero básicamente la estructura de una vela japonesa es esta que tú puedes ver e identificar acá, listo, para que lo tengas muy en cuenta, ¿vale? Ahora, qué nos interesa a nosotros especialmente? Ver cómo nosotros podemos identificar o qué información podemos sacar o deducir de estas velas japonesas y cómo la podemos aprovechar en el mercado. Acá voy a regresar a este manual y espérame que estoy agrandando mucho, listo. Bueno, todas estas velas japonesas tienen una historia, que eso voy a dejar que tú también lo leas un poquito por tu cuenta. Igual te voy a compartir estos documentos, pero recuerda que toda esta información se encuentra disponible en la web, ahí en internet, pero acá brevemente, por ejemplo, nos dice, las velas japonesas han existido desde hace mucho tiempo y surgieron por el comercio en Japón. El comercio de arroz se estableció en Japón en 1654, con oro, plata y aceite. Los mercados de arroz dominaban Japón en ese momento. Esa mercancía era más importante que la moneda local. Y acá nos nombra esta persona, no sé cómo se pronuncia, me perdonarán si algún japonés está escuchando esto, Muneisa Homa, voy a pronunciarlo así, no sé hablar japonés por si acaso. Acá dice también conocido como Sokyu Honma, me perdonarán nuevamente la pronunciación, un comerciante de arroz japonés nacido a principios de 1700, se acredita ampliamente como uno de los primeros exponentes de seguimiento de la acción de precio. Él entendió las dinámicas básicas de oferta y demanda, pero también identificó el hecho de que la emoción desempeñó un papel en la fijación del precio. Quería rastrear la emoción de los actores del mercado y ese trabajo se convirtió en la base, perdón, del análisis de las velas. Ahora, bueno, acá nos da una pequeña explicación y acá, si te fijas, nos da un ejemplo acá en el librito de una vela alcista, una vela bajista. En la vela alcista, bueno, tenemos la apertura en la parte de abajo, el cierre de acá, el mínimo que tuvo el precio durante esa velita, durante esa temporalidad y el máximo. Y lo mismo, en una partecita, bueno, en una vela bajista, tenemos lo que será nuestra apertura en la parte de arriba, el cierre en la parte de abajo, el máximo de la vela y el mínimo de la vela. Esa es la estructura de las velas japonesas, que fue lo que te comenté en la parte de acá. ¿Listo? Ahora, importante, ¿qué nos representan las velas japonesas? Nos representan fuera del movimiento del precio el sentimiento que hubo en ese periodo de tiempo. Recuerda que el mercado es manejado por personas y como es manejado por personas, todos tienen sentimientos, pensamientos y una parte psicológica que conlleva a todo un conjunto de tanto de ideas como de sentimientos. En este caso, se representa más que todos los sentimientos, empezando, por ejemplo, como lo dice acá, con la codicia, cuando vemos un alza en los precios con velas de gran cuerpo que son verdes, o miedo cuando vemos una baja en los precios con velas de gran cuerpo, en este caso, rojas. Y también tenemos incertidumbre cuando vemos velas pequeñas o velas de indecisión. Esas velas chiquiticas son esas que te comentaba, que pueden ser así, un cuerpo diminuto o muy pequeñito, y si tú te fijas, pueden llegar a tener más mecha que cuerpo. Eso lo único que me dice es indecisión, ¿vale? Ahora, esta lectura de las velas japonesas nos puede dar a nosotros valiosa información sobre cuándo se nos puede confirmar una entrada o tal vez cuándo sea el momento de salir. ¿Listo? Y acá, por ejemplo, en el manual nos da un ejemplo. Estas velas super alcistas, que en este caso se llama una bullish engulfing, que básicamente es una vela envolvente alcista, que si te fijas, esta velita de acá envolvió toda la liquidez que tenían estas velitas inmediatamente anteriores, que eran más chiquititas, y se pegó horrenda subida hasta la parte de acá. Posterior a eso, listo, llegó en esta partecita de acá y el mercado comenzó a bajar. Entonces, normalmente las velas japonesas, digamos que en un sentido un poco más genérico, siempre que nosotros vemos subidas demasiado verticales, lo único que me quiere decir es que la codicia es la que está dominando en el mercado. ¿Por qué? Porque las personas están con el sentimiento, tal vez la sensación de, o con el deseo de ganar, ganar y ganar más dinero,
y lo que hacen es meter y meter compras, comprar, comprar y comprar. Caso contrario, lo que pasa con una venta como esta de acá, que fue una venta bastante grande. ¿Qué es lo que sucede? Miedo. Las personas cuando tienen miedo suelen comenzar a vender. Eso es lo que me representaría, por ejemplo, en esta parte de acá. Entonces tú te puedes ver, tú puedes darte de cuenta que tenemos acá una subida que se puede traducir como codicia y una bajada que se puede traducir entre comillas el miedo. Asimismo, tenemos otros espacios dentro del precio donde tenemos velas japonesas que son así súper, súper, súper chiquititas como estas que tenemos acá. Eso lo que me representa básicamente es indecisión en el mercado. Ahora, ¿cómo se ve esta cuestión acá en el gráfico en vivo? Vamos a verlo. Acá en ese momento me encuentro en temporalidad de una hora, pero te recuerdo que inclusive en una temporalidad macro, como lo sería mensual, también hay información que me genera el mercado. Entonces, mira, voy a analizarlo en este momento únicamente desde mensual y listo. Mira, acá estamos en el par euro dólar, acá desde 1971. Listo. Te voy a comenzar a mostrar acá. Mira, si tú te fijas, estos primeros meses que tuvimos acá en el 71 fueron meses prácticamente de consolidación. El precio no me estuvo generando ni máximos ni mínimos. Posterior a eso, pum, 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 chévere, el mercado comenzó a subir hasta que llegó en esta parte del precio y se quedó consolidado. A partir de acá, el mercado no me logró hacer ni un alto ni tampoco un bajo más bajo que el anterior. Y acá es donde nosotros comenzamos a ver qué información me están dando las velas japonesas. Listo, acá tuvimos una consolidación, completa indecisión dentro del mercado. Posterior a eso tenemos este rompimiento, ¡pum!, chéverísimo. Y a partir de acá el mercado lo que hizo fue subir, subir, subir. Tuvimos un mes bajista, pero si te fijas en todo este recorrido, el mercado lo que hizo fue generarme precios cada vez más caros. Listo, para que lo tengas en cuenta. Ahora, listo, que el mercado se quedó acá consolidado. Y esto te lo digo porque normalmente un trader no se da cuenta cuándo está o cuándo va a suceder una consolidación hasta que ya está metido de golpe en una consolidación. ¿Por qué te digo eso? Si yo hubiera visto toda esta subida, yo hubiera dicho, y por ejemplo, veo esta velita de acá. Esta velita de acá, por ejemplo, es una vela de rechazo. ¿Por qué te digo que es una vela de rechazo? Si tú te fijas, tuvo un cuerpo súper grande a la baja, pero el resultado fue que terminó como una vela alcista, con un cuerpo súper pequeño, pero aquí, ¿qué es la información que me está diciendo el mercado? Acá lo que me está diciendo es que los vendedores intentaron llevar el precio a la baja, pero no lo lograron. ¿Quién terminó ganando en este caso? Los compradores porque terminó de una manera alcista. ¿Listo? Acá ya hay información interesante que me está dando el mercado. ¿Listo? Entonces, acá este sería como nuestro punto tal vez inicial para nosotros tener como de referencia en un futuro. Y voy a tener esta velita japonesa como referente para futuros movimientos que me haga, ya sabiendo en este caso en los futuros meses, pues que estuvimos consolidados. ¿Qué es lo que sucede? Acá en este rectángulo está básicamente todo el recorrido que tuvo esta vela de acá, que prácticamente fue como la vela más grande que tuvimos en toda esta consolidación, a pesar de que en esta parte de acá el mercado intentó romper, pero se regresó de golpe. Acá intentó romper nuevamente, pero la diferencia es que la siguiente vela acá no retrocedió, sino que rompió de una con fuerza al alza. ¿Qué fue lo que me hizo en este caso el mercado? Estuvimos acá prácticamente, mira, desde marzo del 72 hasta febrero del 73 que rompió. O sea, estuvimos 10 meses en ese periodo de consolidación hasta que finalmente el mercado rompió. ¿Y cómo rompió?
con esta horrenda velota que se pegó por acá arriba, que fue una vela súper, súper fuerte, esta de acá, y que si tú te fijas, esto me hubiera envuelto prácticamente creo que toda la liquidez anterior que hubiéramos tenido si la comparáramos en cuanto al volumen, me refiero. ¿Listo? Entonces acá con esta velita envolvente, que esto es una vela envolvente. ¿Por qué te digo que una vela envolvente? Porque no solamente rompió esta consolidación que tenemos acá, sino si te fijas el cuerpo de esta vela, o sea, el volumen transaccional que tuvo durante ese mes en el año 73 fue supremamente alto a favor del euro, ¿vale? Entonces esto lo que me confirma es una completa ruptura y por ende una posibilidad mayor de que suba a que baje. ¿Qué quiere decir eso? Que me está confirmando esa continuación alcista que ya habíamos iniciado a partir de por acá. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, mirando gráficamente, si nosotros, por ejemplo, operáramos únicamente con acción de precio y lo que me dijeran las velas japonesas, nosotros cómo tendríamos que operar. Aclaro que esto no es una entrada precisa ni nada por el estilo, pero por ejemplo, tú hubieras podido entrar acá en una compra al cierre de esa vela japonesa envolvente y el stop loss hubiera tenido que ser estructural por debajo de este mínimo inmediatamente anterior, que es una cantidad de pips bastante alta, si te fijas son casi 1000 pips, 955, y adicional a eso, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Entonces, fíjate que acá nosotros tenemos toda esta subidota y nos genera hasta por acá casi un 1 a 2. Pero si te fijas, estaríamos arriesgando en este caso prácticamente 1000 pips y en este caso estaríamos yéndonos sí por 1743, pero en este caso es un riesgo demasiado alto, digamos que para la recompensa que estaríamos teniendo. Pero básicamente sería más o menos así como tú tendrías que estar verificando digamos que la acción de precio acá en cuanto a nuestras velitas japonesas. ¿Listo? Acá ya me dio la información completamente envolvente, rompiendo hacia el alza. Chévere. Posterior a eso, tuvo 2 meses prácticamente de indecisión porque tuvo velas bien chiquititas hasta que a partir de acá me generó otra vez una vela envolvente. ¿Qué me genera esa vela envolvente? Básicamente se comió la liquidez de estas dos velas inmediatamente anteriores y me sigue confirmando las compras. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, supongamos que nos hubiéramos perdido toda esta subida, ok, no pasa nada. Aquí tú hubieras podido tranquilamente colocar prácticamente a cierre del cuerpo de esa velita y hubieras dejado correr en este caso, mira, casi creo que te alcanzará el 1 a 3. Sí, mira, te da casi un 1 a 3, pero volvemos a lo mismo, son 460 pips por 1383 pips que nosotros tenemos en este caso al alza. ¿Listo? Hay que tener súper en cuenta eso, o sea, hay que mirar nuevamente en cuanto a gestión de riesgo, si es saludable tener 400 pips, bueno, más de 400 pips en este caso, de stop loss, ¿listo? Pero básicamente esa es la información que a mí me dan en este caso las velitas japonesas para que lo tengas en cuenta. Ahora, listo, el mercado siguió avanzando. ¿Qué me comienza a mostrar por acá? Si te fijas, el precio llegó hasta por acá, hasta el 0,86 con casi 200 prácticamente, pero el mercado, ¿qué es lo que me comienza a hacer? Si tú te fijas, acá tuvimos un pequeño gap, o sea, un pequeño vacío de liquidez, porque el cierre de esta vela alcista es acá. Y el precio abrió acá, lo que me dejó todo este pedazo, todo este vacío de liquidez. ¿Y el mercado qué hizo? El mercado en ningún momento intentó ni siquiera jalar al alza, sino que se fue de uno a la baja. ¡Pum! Bajista. ¿Qué me provoca esta vela? Si tú te fijas, acá también el mercado me había dejado un vacío de liquidez, en este caso a la baja, y el mercado lo que hace es, ¡pum! Cerró ese vacío de liquidez y asimismo acá
me genera una, una bajada en este caso, una confirmación, por así decirlo, de que en este momento pueden los vendedores comenzar a tomar el control en el mercado, ¿vale? Todo el volumen que se manejó dentro de este cuerpo de la vela, evidentemente es mayor que el cuerpo de esta vela japonesa de acá. Posterior a eso, ¿qué me está diciendo el mercado? Por ejemplo, acá tuvimos dos velitas chiquititas con un cuerpo chiquitito, prácticamente de indecisión, y posterior a eso, ¡pum! Siguiente vela bajista, súper fuerte. Y siguiente vela bajista, ¡pum! Listo. Entonces, en todo este pedazo, prácticamente se me hubiera confirmado una entrada a partir de esta velita de acá. ¿Por qué? Porque esa vela fue la que me comenzó a dar un volumen transaccional alto para una venta. Ahora, que hasta dónde bajó el mercado. Chun, 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 chun. Listo. El mercado bajó hasta por acá en esta velita. Pero mira qué interesante. El mercado cierra en esta velita de acá, cierra en este punto. Si tú te fijas, el mercado me generó en este caso un gap, o sea, otro vacío de liquidez porque el mercado cerró acá, en esta partecita de acá, y abrió recién en la parte de acá. Pero este es otro patrón de vela que es súper bueno que tú lo agarres, o sea, si tú llegas a ver este patrón en una temporalidad así grande como mensual, esa cuestión es súper, súper, súper buena. Fíjate en esto, no solamente acá tenemos un gap que pues seguramente en algún momento tendría que rellenarlo, pero que es lo interesante de acá. El mercado intentó bajar, chun chun chun, me generó toda esta liquidez de acá, pero resulta que los vendedores no tuvieron la fuerza suficiente para bajar el precio, sino que intentaron bajarlo y después, ¡pum! Los compradores entraron en acción. Y si te fijas, la vela terminó como una vela verde, o sea, como una vela alcista. Ahora, un cuerpo diminuto, una cosita de nada, pero eso me da información. ¿Qué información me da? Básicamente un rechazo en esta zona que teníamos inmediatamente anterior. Posterior a eso, ¿qué me genera el mercado? Una vela alcista. Si nosotros llegásemos a medir, por ejemplo, el cuerpito de esta velita japonesa de acá contra el cuerpo de esta vela de acá, fíjate que es mayor, o sea, el volumen transaccional en esta vela de acá fue mayor que el de acá. ¿Qué sucedió con esta vela? Adicionalmente, que me cerró el gap que teníamos nosotros acá, me generó un volumen transaccional más grande que esta vela de acá. A pesar de que acá tenemos un gap, esta velita de acá, no solamente por cerrarme el gap, sino que el volumen transaccional fue mayor que este, me da una confirmación con este patroncito que tenemos acá de que a partir de este momento es más probable que el mercado se vaya al alza a que se vaya a la baja. ¿Listo? Para que lo tengas en cuenta. Y como te digo, un patrón de este tipo en una temporalidad así grande literalmente es para meterle los lotes a esa cuestión. Ahora, eso es un decir, no es para que le metas así de golpe. Ahora, chévere. Posterior a eso, ¿qué sucede? Tenemos este patrón de vela súper bonito. Nosotros hubiéramos podido colocar una compra a cierre de esta vela. El stop loss normalmente se colocaría estructuralmente, o sea, por debajo de este mínimo anterior. Y a partir de ahí, pues ya sería hacer un 1 a 1, un 1 a 2, o sea, lo que te vaya indicando el mercado. En este caso, si tú hubieras dejado la operación de largo corriendo hasta por acá arriba, hubieras alcanzado a generar, dejémoslo en un 1 a 2, porque no alcanzó más allá de eso. Pero si te fijas, el mercado llegó hasta por acá arriba, regresó prácticamente a la misma zona de entrada y ahí sí me volvió a generar un siguiente impulso. Ahora,
Supongamos que tú únicamente hubieras dejado correr la operación estas dos velitas. Ahí hubieras tenido tranquilamente un 1 a 1. Pero como te digo, o sea, acá estás arriesgando casi 560 pips por únicamente 650. La idea es que tú tomes trades donde la cantidad de pips sea muchísimo mayor que la cantidad que estás arriesgando. O sea, normalmente en las academias te suelen decir como tienes que buscar mínimo un 1 a 3 porque si no, no vas a ser rentable, no sé qué. El 1 a 3 evidentemente es bueno, o sea, desde que sea mayor que un 1 a 1 ya es bueno, pero entre mayores ratios de riesgo-beneficio tú tengas, va a ser muchísimo mejor, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Entonces, en este caso, digamos que un 1 a 1 no es tan atractivo, pero acá lo que quiero que veas es cómo estos patroncitos de velas japonesas a nosotros nos ayudan bastante para definir una operativa. Ahora, posterior a eso, el mercado ¿qué hace? Mira, cuando el mercado llegó acá, el mercado intentó subir, que por eso está esta mechita que nos generó ahí el mercado, pero ¿qué sucedió? ¡Pum! La vela retrocedió inmediatamente. La teoría dice que a partir del 50% que recorra, por ejemplo, en este caso, el cuerpo de esta vela japonesa, si recorre más del 50% de esta vela anterior, técnicamente hablando, ya se consideraría como una vela ¿qué? Como una vela envolvente. A mí en lo personal me gusta que realmente sobrepase el volumen total de la vela inmediatamente anterior. Porque, ¿qué sucede? Haz de cuenta que nosotros hubiéramos entrado acá en una ventica, suponiendo, stop loss por acá arribita, chévere, taratá, pero ¿qué hubiera pasado si el mercado acá en vez de seguirnos botando velas bajistas, nos hubiera generado por el contrario una vela alcista? ¡Pum! Ahí hubiera sido una pérdida grande y de cierta manera un poco innecesaria. Porque a pesar de que acá me está mostrando esta velita japonesa un rechazo de la zona de acá arriba, cuando no me genera, a mí en lo personal te lo digo, puede que cuando tú comiences a hacer backtesting y toda esa cuestión, o sea, se te vea diferente. A mí me gusta que, que se coma literalmente las velas anteriores, o sea, que el volumen transaccional y por ende el cuerpo sea mayor que la vela inmediatamente anterior. Ahora, chévere, el mercado después me generó tres velas bajistas, bacano, ahí hubiera podido tener una venta, pero arriesgada. Ahora, mira lo que me hace a partir de acá. Esta velita chiquitita de acá es una vela de indecisión. A esto me refería. Si te fijas, tiene una mechita acá y una mechita acá. Y el cuerpo es diminuto. Creo que ni siquiera alcanza a ser del tamaño de esta mecha de acá. Esto lo que me demuestra en el mercado es completamente indecisión, para que lo tengas en cuenta. Completamente indecisión. Ahora, posterior a eso, el mercado que hace me genera, ¡pum! Vela alcista. Una vela que prácticamente llega hasta la parte más alta de acá. Ahí está súper cerquita de sobrepasarla. Y en este caso, técnicamente hablando, esta mechita de acá me superó la mecha de acá. O sea, ya me generó un punto más alto que el de acá. Esto ya me confirmaría, de cierta manera, una posible subida. Entonces, por ejemplo, tú hubieras podido tranquilamente acá colocar una comprita a cierre de esta vela, stop loss estructural, o sea, por debajo del mínimo anterior, y ahí pues yo hubiera sido cuestión de que lo dejaras correr. Mira, aquí te hubiera alcanzado a dar, pongámosle un 1 a 3, suponiendo que operáramos de esta manera. Hubieras tenido que esperar 3 meses para ganarte esos 891 pips que están ahí. Ahora, teniendo en cuenta que también estamos arriesgando una cantidad interesante que son 294, o sea, hay que tener en cuenta también ese escenario, ¿listo? Esto fue lo que me pasó acá, listo. Tenemos acá con esta velita aparentemente un alto más alto y a partir de ahí, ¡pum! El mercado se fue al alza. Tú puedes ver así ejemplos a lo largo y ancho de todo el mercado, por ejemplo.
Acá me generó una vela bajista, no alcanzó a comerse por completo la de acá, pero el mercado bajó otro poquito. Cuando nosotros vemos estas velas así con un cuerpo tan grande, lo que me significa es que hubo un volumen transaccional bastante alto. Listo para que tengas en cuenta. Pero nosotros en este caso que ya vimos qué pasó en el mercado, nosotros acá ya nos podemos dar cuenta que nosotros estuvimos básicamente en una consolidación en todo este pedazo que tenemos acá. No me logró superar ni el máximo ni el mínimo de este pedacito de acá, para que lo tengas en cuenta. Ahora, posterior a eso, bueno, el mercado siguió subiendo, pero subiendo de una manera demasiado lenta, demasiado consolidada. Ahora, esa consolidación, si nosotros alargamos esta consolidación hasta acá, ¿cuál es la confirmación como tal en cuanto a estructura de las velitas japonesas? ¿Cuál es la que me da la confirmación de que ya hizo la ruptura? No sería esta vela chiquitica de acá, sino se vería esta vela de acá, que es una vela que tiene pues un cuerpito ya considerable. Acá ya me confirmaría que acabamos de salir de este rango inmediatamente anterior para que lo tengas en cuenta. Ahora listo, chévere, el mercado me rompió acá. Ok, ¿qué hago? Tú tranquilamente podrías colocar una comprita acá e irte hasta por acá arriba, pero ten en cuenta que simplemente es información que te puede dar la vela japonesa. Nosotros no vamos a estar teniendo un operativo donde simplemente que porque me acaba de salirse de una consolidación y ya me quebró al alza, ya le voy a meter los lotes. No, eso es un error garrafal que no debes cometer. ¿Listo? Simplemente te estoy mostrando qué información me pueden dar las velitas japonesas. Ahora, nosotros qué podemos tener, por ejemplo, en la parte de acá. Nosotros viéndola acá estructuralmente, de una manera así macro, nosotros vemos que a partir de este punto de acá, el mercado comenzó a retroceder. Pero ¿cómo yo puedo mezclar mi estructura de mercado con acción de precio? Es acá lo que te quiero mostrar. Y justamente en esta partecita de acá me muestra un ejemplo súper bonito. Y bueno, yo lo veo súper claro porque ya estoy acostumbrado, no sé cómo lo veas tú, pero te lo voy a mostrar. Durante todo este pedazo, bueno, el mercado estuvo subiendo, subiendo, acá se quedó consolidado, acá comenzó a subir, aunque con una manera un poco lenta, pero subió, subió, subió. Acá me generó una vela súper alcista, pero inició con un gap. Acá, y únicamente después de varios meses que llegó a cerrar ese gap. Listo. Estructuralmente hablando, el mercado en la parte de acá me estaba generando, bueno, este no alcanza a superar a este, así que no lo voy a contar, pero me sigue botando altos más altos. Pero, ¿qué es lo que sucede? A partir de acá, el mercado ya me genera un bajo más bajo que ese inmediatamente anterior. Ahora, eso no significa, como ya te he dicho, que necesariamente el man ya se va a ir de golpe para una venta. Hay que esperar a ver el mercado qué hace, si sigue rompiendo máximos o si en efecto me genera un alto más bajo que este y ahí sí comienza a bajar. Que en efecto en este caso fue lo que hizo. Llegó únicamente a la zona de acá y ahí me generó el siguiente impulso a la baja. Esto es lo que yo quiero que tú comiences a ver dentro del mercado para que te hagas una mejor idea. ¿Listo? Todo esto es lo que nosotros tendríamos en la parte de acá. ¿Listo? Nosotros cómo podemos ver esta cuestión con acción de precio, o sea, con velitas japonesas. Nosotros teníamos acá, bueno, nuestra estructura de mercado. Voy a trazarla acá nuevamente acá chiquitito, desde donde llegó y me generó esos cambios estructurales. Ahora, ¿qué me dice nosotros en este caso la acción de precios? O sea, ¿qué me dicen las velas japonesas? El mercado a partir de acá prácticamente que se quedó como en un tipo de mini consolidación, por así decirlo, a pesar de que acá me generó pues un alto más alto,
pero resulta que acá me generó un bajo más bajo. Y si tú te fijas, la información que me da acá el gráfico, en este caso me generó estas velitas chiquitas, pero posterior a eso el mercado me generó esta vela súper fuerte a la baja, la cual me rompió completamente con este mínimo y con este mínimo. Este ya es un primer indicio de un posible cambio de estructura y me lo llevó justamente esta vela envolvente, esta vela japonesa súper bajista, que es lo que tú tienes que comenzar a identificar dentro del mercado. Posterior a eso, ¿qué sucede? Listo, el mercado se devolvió con una vela también súper fuerte al alza y a partir de acá comenzó con un tipo de consolidación. Si tú te fijas en esta partecita de acá, estas velitas tuvieron un cuerpo relativamente pequeño y en ningún momento me superaron este máximo inmediatamente anterior de acá, para que lo tengas en cuenta. ¿Qué me generó posterior a eso el mercado? Listo, acá se quedó únicamente consolidando, pero posterior a eso me comenzó a generar velas bajistas, velas bajistas, velas bajistas. Entonces, a partir de que el mercado me hizo con esta velita chiquita, a pesar de que fue solo con mecha, cuando ya me hizo esta ruptura de este mínimo de acá y por ende fue también más bajo que el de acá, ahí ya me estaba confirmando una posible bajada aún mayor. ¿Cuál es la confirmación total? Esta vela japonesa de acá. Esta de acá me muestra un volumen supremamente alto de ventas. Acá el volumen transaccional fue supremamente alto. Esto ya me rompe por completo no solamente el mínimo de acá, sino que también estos de acá. ¿Listo? Entonces, estructuralmente, si tú te fijas, vemos la estructura de mercado, venía alcista, acá me comenzó a dar señales de que iba a bajar, acá, pum, me lo confirmó. Y estamos hablando en mensual. Estructuralmente ya me está dando información de que podemos comenzar a bajar. Listo, chévere. Ahora, ¿qué otra información interesante me pueden dar las velitas japonesas? Acá hay una información que puede parecer un poco sutil, pero esta velita japonesa de acá, que fue una vela bajista, me confirma una información bastante interesante. ¿Por qué? Esta velita de acá, después de esta envolvente, me generó 2 meses más alcistas, con unas alzas mucho más moderadas, pero alcistas. ¿Qué fue lo que sucedió acá? Si tú te fijas, esta mechita de acá nos intentó generar otra subida adicional, pero no lo logró. ¿Qué fue lo que me dijo? ¡Pum! No voy a seguir subiendo más. A partir de acá me generó una vela bajista que si te fijas envolvió completamente el volumen de la vela anterior. A pesar de que acá se vea que estamos en una pequeña consolidación, el hecho de que me haya generado esta velita acá, contrario a lo que estaba teniendo acá y que efectivamente fue más bajito que esta, me da un tipo de información adicional donde me puede decir como, oiga, es posible que a partir de acá yo ya comience a bajar. Que en efecto fue lo que hizo. En el mercado obviamente tenemos que ver muchas cosas más antes de tomar una entrada porque aquí no se trata únicamente que no, que vi un patrón envolvente, un patrón de no sé qué, le va a meter los lotes. No, acá se trata de probabilidades y de qué tan buenas probabilidades tengo yo de que el trade se dé. Acá suponiendo que estuviéramos operando nada más con estas velitas japonesas, esta velita de acá me da información relevante para yo comenzar a especular una posible bajada, que en este caso evidentemente lo hizo, pero para que esto hubiera sido una entrada, tú hubieras tenido que colocar, por ejemplo, una venta en la parte de acá, stop loss estructural, o sea, arriba de este máximo inmediatamente anterior, que hubieran sido, mira, casi 600 pips. Y bueno, a partir de acá el mercado se fue de golpe así súper fuerte. Uy, perdón. Se fue súper fuerte hasta por acá. Y ahora, este es un escenario donde tuvieras facturado, por ejemplo, un ratio riesgo-beneficio de prácticamente un 1 a 9, arriesgando 580 pips, pero asimismo tuvieras podido ganar, obviamente esperando años, 5200 pips prácticamente.
lo cual es una brutalidad, es una bestialidad completa. Y obviamente, mirando en temporalidades menores, tú hubieras podido tomar tal vez algunos trades adicionales para aprovechar toda esa bajadota. Pero es de esta manera que yo quiero que tú comiences a ver el mercado, porque hay información súper, súper interesante que nosotros tenemos acá y que nos dicen las velitas japonesas. Ahora, suponiendo que tú hubieras esperado únicamente la ruptura completa, que de hecho hubiera sido el escenario más bonito, pero resulta que acá el mercado no me generó un retroceso saludable. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar algo otra cosa adicional para montarnos en esa ventota. Pero eso es la información que yo quiero que tú comiences a fijarte y a entender. Esto es lo que te puede decir la acción de precio con las velitas japonesas. Así hubiéramos tenido una entrada, obviamente esto hubiera sido súper arriesgado porque hubiéramos tenido que analizar otras cosas, pero únicamente viendo con acción de precio, esta velita de acá ya me daba información que era relevante. Y ahora, tú puedes identificar acá más adelante otros tipos de velas, la cantidad que tú te puedas imaginar, porque acá nosotros vamos a ver diferentes tipos de velas. Nosotros podemos ver cómo la demanda, cómo la oferta se ve en el mercado. Hay tipos de velas como estas, por ejemplo, que son velas tipo martillo, que básicamente lo que me representan es un rechazo, en ese caso, del precio inmediatamente anterior. Por ejemplo, esta velita de por acá, esta de acá, si hubiera tenido un cuerpito tal vez un poquito mayor, hubiera contado como una vela tipo martillo, que lo que me confirma es básicamente el mercado intentó bajar, no lo logró, sino que terminó subiendo y por ende me terminó dando información de que era más probable una alza que una baja. Déjame, te muestro alguna vela tipo martillo que se vea un poquito más clarita. Chun, chun, chun. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, por si acaso, estas velas martillo es más probable que se generen o que me generen a mí una buena entrada, una buena confirmación mejor cuando se encuentra en extremos del gráfico. O sea, si yo veo, por ejemplo, que esta cuestión está que baja, pero que ya me dio información tal vez adicional acá de que podía comenzar a subir, si yo veo una vela de esas, por ejemplo, en la zona de acá, ahí sí es para meter los lotes, porque viendo con confluencias adicionales, me estaría dando una confirmación adicional para entrar en este caso en el mercado. Ahora, si tú te fijas, por ejemplo, después de toda esta bajadota, el mercado me comenzó a confirmar acá con esta vela súper envolvente que podía tener ya una próxima subida, que de hecho fue lo que hizo. Pero obviamente hay que mirar cosas adicionales. Por ejemplo, una velita tipo martillo puede ser más o menos como esta, aproximadamente así se ven dentro del mercado. Un cuerpo relativamente pequeño, pero tiene que ser al extremo, en este caso en la parte de arriba, porque es una vela alcista, y una mecha considerable en la parte de abajo. Más o menos así es como se ve. Mira, esta de acá es una vela martillo bajista, pero si tú te fijas, esta cuestión se generó en medio de una consolidación. ¿Qué me quiere decir eso? Que no me sirve. No me sirve, ¿por qué? Porque está en plena consolidación y ni siquiera me ha quebrado, digamos, máximos ni mínimos. No me lo generó en la parte más alta ni más baja, ¿listo? Sino simplemente me lo generó acá en la mitad. ¿Listo? ¿Qué otra? Vamos a ver si encontramos otra por aquí. Chun, 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 mira. Y esta vela de acá, por ejemplo, a pesar de que es una vela martillo verdecito, o sea, alcista, acá lo que me dijo fue rechazo de este precio en la parte de acá y ahí me continuó su parte bajista. Pero recuerda lo que te digo, siempre es mejor que estas velas se encuentren entre los extremos del precio. Es más probable que me genere una buena reacción en extremos, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Así se ve más o menos una vela tipo martillo.
Estas son las velas envolventes, que fueron las que ya te estuve mostrando por acá, que son como las más comunes. Mira, esta es una vela martillo invertido o de cabeza, que fue justamente esta que te mostré acá, que a pesar de que el cuerpo termina alcista, realmente lo que me está diciendo es que hubo un cierto rechazo en la parte de acá y es más probable que se dé la continuación bajista a que comience a subir. Ahora, bueno, vela envolvente bajista, lo que ya vimos. Estas velas de por acá, por ejemplo, estas velas doji, son súper frecuentes dentro del mercado. Mira, una vela doji, técnicamente hablando, son velas así, que literalmente pueden tener mucha mecha o poca mecha, pero el cuerpo es diminuto, diminuto, diminuto. Por ejemplo, acá hay bastantes velitas tipo doji. Esta de acá es una, por ejemplo, si te fijas, tuvo mecha abajo, mecha arriba, no hizo nada. Esta mecha de acá tuvo mecha arriba, mecha abajo, pero no hizo nada. Esta de acá, mira, tuvo un cuerpo diminuto, pero tuvo más mecha que cuerpo. Esta de acá también se consideraría una vela doji. Mucho cuerpo y la mechita prácticamente que inexistente. Estas dos de acá, mucha mecha y un cuerpo diminuto. Y así tú te la vas a encontrar a lo largo y ancho del mercado. Eso las genera todo el tiempo. ¿Listo? Para que lo tengas en cuenta. ¿Qué otra velita acá? Bueno, velas de cuerpo pequeño, esas también se generan en todo lado. Y acá vamos a ver algunos patrones de velas japonesas adicionales, pero esto ya te lo voy a enseñar el día de mañana para que veamos cómo podemos utilizar eh, aún más esta información que nos dan las velitas japonesas. ¿Listo? Entonces vamos a dejar únicamente hasta acá. Dejo únicamente para que tú comiences a ver el gráfico, comiences a analizar qué es lo que te dice el precio, qué es lo que te dice el mercado durante su recorrido en el gráfico y asimismo cómo nosotros podemos comenzar a aprovechar esas oportunidades. ¿Listo? Entonces, te dejo hasta acá. Ya sabes, cualquier duda, cualquier pregunta que tengas, únicamente me confirmas. ¿Listo?